Martes 12 de marzo. Hermanos, una bendición, una vez más, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Juan, capítulo 5, versículos del 1 al 3 y del 5 al 16. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con 5 pórticos, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo ahí tendido, y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu camilla y anda. Al momento el hombre quedó curado, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso los judíos le dijeron al que había sido curado: no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó: el que me curó me dijo: toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿y quién es el que te dijo: toma tu camilla y anda? Pero el que había sido curado no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El texto que hoy hemos leído nos presenta el tercer milagro o la tercera señal que el Señor hizo de acuerdo al Evangelio de San Juan. Puedo recordarle que el Evangelio de San Juan solo recoge 7 milagros que Jesús realiza en su ministerio. Aunque claro, ¿verdad? El mismo Evangelio dice que Jesús hizo muchas otras señales. Pero es interesante cómo relata 7 señales. La primera, pues fue, que ya la vimos, ¿verdad? Cuando el Señor convirtió el agua en vino. La segunda fue el hijo de aquel funcionario. Esta es la tercera. Ahora, si usted se da cuenta, en cada señal el Señor va abriendo, ¿verdad? O va cubriendo un auditorio más grande de personas. Porque allá, cuando se dio el milagro en las bodas de Caná, los únicos que se dieron cuenta del milagro fueron los que servían en las mesas. Ellos fueron los únicos. Luego, en el tema de la sanación del hijo del funcionario, ya fue toda la familia del funcionario y todas las personas que compartían con él. Pues dice el Evangelio que todos creyeron en Jesús. Pero ahora vemos cómo el Señor entonces al aire libre hace ya un milagro. Y ya son más personas quienes hoy están viendo el milagro y obviamente están creyendo en Jesús. Por eso es que los milagros, de acuerdo al Evangelio de Juan, van de una manera ascendente hasta el último, que será la resurrección de Lázaro, donde toda Jerusalén dice que conoce el milagro y todos visitaban a Lázaro para corroborar que era cierto, ¿verdad? Que él pues había estado muerto, pero ahora estaba vivo, y toda Betania, ¿verdad?, se alegró con ellos. Así hoy en el texto inicia narrando que se celebraba una fiesta de los judíos.
No se nos dice qué fiesta era, pero sabemos que en la ley de Moisés, Dios había puesto que todo varón, hombre mayor de 12 años, debía de asistir a las 3 fiestas importantes para Israel. Esas 3 fiestas eran la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Insisto, no sabemos qué fiesta era, pero sabemos que era cualquiera de esas 3, porque esas eran las fiestas de estricto cumplimiento para todos los judíos. Ahora, había en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda. Y es interesante cómo la palabra Betesda, que es una palabra en hebreo, lo que significa es casa de misericordia, ¿verdad? La palabra Bet, recuerde, es casa, ¿verdad? Vamos a ver más adelante Betfagé, Betania, ¿verdad? Que Betel también, donde se usa, Betel es casa de Dios, Betania es casa de higos, Betfagé es casa de dátiles. O sea, la palabra, la frase Bet es casa, pues Betesda es casa de misericordia. Ahora, dice que tenía 5 pórticos. Puedo recordarle que Jerusalén tenía 12 puertas en su muralla. Y claramente dice la palabra que tenía 3 puertas al norte, 3 puertas al sur, 3 puertas al este y 3 puertas al oeste, ¿verdad? Hoy se nos va a hablar de la puerta de las ovejas, porque fíjese qué interesante, cada puerta tenía un nombre. Estaba la puerta de Salomón, la puerta de Nicanor, o sea, habían diferentes puertas, pero hoy se nos habla de la puerta de las ovejas. Y junto a la puerta de las ovejas había una piscina. Algunas versiones bíblicas dicen era un estanque que recibía el nombre de Betesda. Y fíjese, hermano, que es interesante porque según excavaciones recientes que se han hecho, se han descubierto que este lugar existió. Pues se ha encontrado que esta piscina en realidad existió y medía 90 metros de largo por 25 metros de ancho, ¿verdad? O sea, esa piscina pues era una realidad que existió en lo que fue Jerusalén. Ahora, en esta piscina yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos, dice el Evangelio, que estaba un hombre que llevaba 38 años enfermo. Al verlo tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, el Señor le dijo, ¿quieres curarte? O más bien le preguntó, ¿quieres curarte? Ahora, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, el contexto que el hombre tiene, cuando nosotros vemos pues el ambiente en el cual el hombre está enfermo, está en situaciones de dificultad porque tiene 38 años de estar ahí, y la pregunta de Jesús pareciera como que está un poquito fuera de lugar, ¿verdad? Porque cualquiera diría, mire, pero si hasta la pregunta es necia. Claro, si él se quiere curar. Pero ¿sabe por qué Jesús le pregunta, ¿quieres curarte? Y es por varias cosas. Primero, porque recordemos que la sanidad que le va a dar en este momento el Señor Jesús será por misericordia. O sea, aquel hombre tenía 38 años de estar enfermo. El Señor lo sabía y por esa razón es que el Señor siente misericordia por aquel enfermo. Ahora, recordemos también que el enfermo no le había pedido ayuda a Jesús. O sea, aquí es donde vemos que no es una petición que le hacen al Señor, no.
Él lo ofrece, pero ¿por qué? Insisto, por misericordia. Pero también el Señor le pregunta, ya que muchos enfermos, inválidos, personas pues con algún problema físico, mire, su invalidez se volvía un tipo de vida, o como decimos hoy en día, un modus vivendi. O sea, hay personas que por diversas razones han perdido, digamos, una parte de su cuerpo, ¿verdad? Un pie, una mano, un dedo, etcétera. A veces por accidentes de trabajo, a veces por accidentes, ¿verdad? En las carreteras o por una enfermedad, etcétera. Y esa invalidez o esa minusvalía la utiliza para pedir, ¿verdad? Se va a poner a los lugares públicos para recibir pues ayudas monetarias de las personas. Entonces, hoy, cuando el Señor le dice, ¿quieres curarte?, es porque quería saber si aquel hombre pues todavía, ¿verdad?, estaba él dispuesto a ser sanado, ¿verdad? También es posible que el hombre estuviera desanimado y ya no tuviera voluntad de curarse, pues, o de sanarse. Pero por eso es que el Señor le hace esa pregunta. Entonces, la pregunta podemos decir que sí era necesaria. Pero veamos lo que le responde el paralítico. Mire que el paralítico le dijo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agite el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Aquí fíjese que es interesante, porque algunas versiones bíblicas anexan algo que el relato acá no lo presenta, pero era como una tradición, como una creencia, ¿verdad? Como una leyenda que tenían los judíos en Israel. Y es que ellos decían que a ese estanque bajaba de vez en cuando un ángel a mover las aguas. Y ellos decían que el primero que se tirara al agua, el primer enfermo que se tirara al agua, era sano. Pero esa era una historia, ¿verdad? Era pues una anécdota que ellos contaban. Y por eso es que muchas personas estaban ahí esperando a que las aguas se movieran. Pero vea, por estar esperando, este paralítico, por estar esperando una tradición, por estar esperando y confiando en una costumbre, se estaba perdiendo la oportunidad de ser sanado, porque ahí estaba el Señor Jesús. Ahora, gracias a Dios que Jesús es misericordioso y es el Señor el que lo va a sanar. Pero él no estaba, de hecho él no le pide que lo sane, porque su confianza, la confianza de este paralítico estaba en la piscina. Su confianza estaba en lograr entrar cuando las aguas se menearan, ¿verdad? En lograr entrar cuando las aguas se agitaran y ser sanado. Pero ve, hermano, ¿cuántas personas hoy en día aún siguen así? Fíjese, siguen confiando en tradiciones, siguen confiando, mire, en costumbres, siguen confiando a veces en cosas que, hermano, para muchos ya podríamos decir, pero eso ya no. Sin embargo, hay personas que todavía siguen poniendo su fe y su esperanza en esas cosas que parecerían ingenuas, cuando tenemos, hermanos, a Cristo mismo en nuestras vidas, cuando tenemos al Señor. Y por eso es que hoy es tiempo para que nosotros podamos confiar plenamente en Cristo, ¿verdad? ¿Cuántas personas pues ahí andan creyendo a veces en
diversas costumbres, diversas tradiciones, diversas cosas. Cuando, hermano, no quiero herir susceptibilidades, ¿verdad? Cada quien tendrá su propia, su confianza en esas tradiciones. Cada quien tendrá pues su propia creencia, como se dice. Pero si tenemos a Cristo con nosotros, el apóstol Pablo dice, si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por esa razón, es que hoy es tiempo muy importante para que en este tiempo de Cuaresma nosotros quitemos la mirada de cualquier cosa que nos la robe para ellos y se la pongamos a Cristo. Hoy es cuando podemos volver nosotros a Cristo. Mire que el Señor le va a decir, levántate, toma tu camilla y anda. Dice la palabra que al momento, el hombre fue sanado. Ahora, ahí vemos un elemento muy importante, fíjese, porque ahí había mucha gente y estas personas no habían ayudado al paralítico a meterlo al estanque, pues para que él se sintiera bien. Ahora, ¿por qué no le habían ayudado? Y no le habían ayudado porque en ellos no había la misericordia que sí estaba en Jesús y que movió al Señor a ayudarle. Pero eso sucede, fíjese, aún hoy en día. Mire, conocemos personas a veces enfermos, a veces conocemos personas que están pasando momentos serios, momentos duros. Y muchas veces lo que hacen las personas es ignorar el caso. Otros nomás se conforman con decir, pobrecito. Y yo siempre lo he dicho, mire, la lástima no ayuda. No, el que usted diga el que haga lástima de un enfermo, el que usted diga pobrecito, hermano, eso no ayuda para nada. Pero la ayuda que podemos darle sí le puede cambiar la vida a esa persona. Este hombre, de parte de los hombres, no tenía esperanza. Él mismo lo dijo, se recuerda cuando dice, no hay nadie quien me ayude cuando las aguas se agitan. O sea, él se sentía solo, porque claro, las personas solo lo veían y a lo mejor decían, pobrecito el paralítico, pero no le ayudaban. Y hoy en día creo que es tiempo de que esas cosas vayamos cambiándolas. Hermano, la lástima no ayuda. El que usted haga lástima de un enfermo no ayuda. El que usted vaya y le ayude, ore por él, mire, le dé una voz de aliento. Tal vez no le puede dar dinero, dele su tiempo, dele un buen trato, llévele un plato de comida, llévele un vaso de agua. ¿Sabe usted que un enfermo necesita tantas cosas, pero ante todo necesita tiempo, necesita cariño, necesita atenciones, que es lo que no hay? Por esa razón, mire, hoy en día vemos personas que se sienten solos, ignorados, abandonados. O sea, ¿cuánta gente está necesitada hoy en día? El Señor muestra su misericordia al enfermo, aunque los hombres seamos indiferentes. El Señor muestra su misericordia al necesitado, aunque nosotros que nos tocaría hacerlo, tristemente nos volvemos indiferentes. Por eso Jesús, sin preguntar, le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, dice la palabra, que el hombre quedó sano. Pero ese día era sábado. Y eso le traerá problemas al Señor Jesús. Pues pareciera que a propósito Jesús ha sanado a este paralítico. Pero no fue a propósito. Obviamente fue por la necesidad. Porque como ya hemos dicho, para el Señor es más importante el ser humano que el sábado mismo. El mismo Señor lo dijo, Él es el Señor del sábado.
Ahora, he ahí entonces donde los fariseos le dijeron: no te es permitido cargar tu camilla, pues el sábado era el día de reposo. Pero ellos lo hacían por su religiosidad. Mas sin embargo aquel hombre estaba libre, estaba sano. Y por eso, hermano, termino recordándole que podemos nosotros enseñar o aprender de este texto algo maravilloso. Y es que a las personas que sufren debemos nosotros de ayudarles. Ayúdele, ¿verdad? Porque sabemos que esa ayuda será verdaderamente útil para el enfermo. Y si es su caso, hermano, si es usted el que está enfermito, mire, hay un Cristo misericordioso esperando por usted. Solo abra su corazón, abra su boca, pídale, y el Señor, que es fiel y justo, va a bendecir su vida. Queridos hermanos, que este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.